Hola, bienvenidos nuevamente estudiantes pompeyistas a la asignatura de Emprendiendo Paz con un nuevo aprendizaje denominado los derechos humanos. Pero antes de iniciar, vamos a colocar esta actividad en manos del Señor con esta palabrita de Proverbios 6, 20, 21 que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Esto pues nos quiere decir que debemos ser obedientes a nuestros padres, porque todas las enseñanzas que ellos nos dan son para la vida, son un aprendizaje, ya ellos tienen experiencia, entonces debemos obedecer a todo lo que ellos nos están diciendo para ser cada día mejores personas. El aprendizaje del tercer periodo dice: reconocer la importancia de los derechos humanos y la aplicación de ellos en el gobierno escolar como un sujeto activo de la democracia. Con este aprendizaje, pues, iniciamos nuestro tercer periodo. Observa por un momento las siguientes imágenes y analiza cuál es el común denominador en cada una de ellas. Miremos ahora un poco qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales. La palabra inalienables quiere decir que no son transferibles. Yo no le puedo pasar mi derecho a otra persona, no se lo puedo vender, no se lo puedo dar. Es mío y lo adquirí simplemente por el hecho de ser un ser humano. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impidan hacer otras. ¿Esto para qué? Para que no seamos violentados en nuestra integridad físico-moral. O sea, establecen los límites en lo que el gobierno puede hacer con nosotros y lo que no puede hacer, lo que puede y lo que no puede hacer. Las personas también tienen responsabilidades. Así como hacer valer sus derechos, también deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Los derechos humanos tienen una serie de características y la primera es que su naturaleza es universal e inalienable. Quiere decir que la ciudadanía a nivel global disfruta de ellos, todos. No es que unas personas lo tienen y otros no. Todas las personas tenemos nuestros derechos humanos. En todas partes del mundo, nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos, nadie puede arrebatárselo a otra persona, eso es de cada quien. El segundo es su condición interdependiente y unitaria. Todos los derechos básicos están vinculados, relacionados entre sí, son inseparables e indivisibles. Un derecho da lugar a otro derecho, en algunos casos están muy relacionados el uno con el otro. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o la información. Otro ejemplo es que el derecho a la educación también depende en algunos casos del derecho al trabajo. La tercera característica es su cualidad de ser antidiscriminatoria e igualitaria. Ninguna persona debe ser marginada. Todas las personas somos iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, etc. O si tiene algún tipo de discapacidad, o sea, ninguno puede ser discriminado y puede decir que no tiene derechos humanos simplemente por no tener estas características como tal. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades.
Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Después de haber analizado el video anterior en el cual se muestran algunos de los derechos humanos que próximamente vamos a explicar en un nuevo aprendizaje, vamos a realizar esta actividad de afianzamiento. En el siguiente link encontrarás una historia. Vas a registrar en tu cuaderno la lista de los derechos humanos que aparecen en esta historia y lo vas a representar a través de dibujos. Lo que quiere decir que una vez veas la historia, que es un video, vas a hacer el listado de todos los derechos humanos que enuncia el video y vas a representar cada uno a través de dibujos.
Gracias por la atención, espero que este tema haya sido de mucho interés para ustedes. Es importante reconocer que como personas, sin importar nuestra condición física, mental, no somos personas que tenemos derechos humanos y tenemos que hacerlos valer y respetar los derechos también de las demás personas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones a todos.